Hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Bien, en este video de esta ocasión vamos a abordar un tema que es la elaboración de tablas de frecuencias para datos agrupados. En anteriores videos ya vimos cómo elaborar tablas de frecuencias para datos no agrupados. Bueno, entrando en materia, pues bueno, tenemos aquí un pequeño problema de ejemplo con un contexto el cual nos dice: en una clínica de atención primaria se registró el tiempo de espera en minutos de 30 pacientes atendidos durante una mañana. Y abajo se muestran los datos. Una primera observación que podemos hacer es que estos datos son datos continuos y podemos observar que no, y una segunda observación más bien, es que no hay un dato que se repite exactamente. O sea, no hay un dato exactamente igual al otro. Todos son diferentes. Por lo tanto, si nosotros intentamos agruparlos mediante un esquema de datos no agrupados, no sería funcional porque todas las frecuencias quedarían en 1. O sea, todas las frecuencias serían 1 y pues prácticamente no nos serviría de nada. Por lo tanto, tenemos que agruparlos bajo otro esquema, que en este caso es agruparlos en intervalos o clases. Bien, para hacer esto, primero necesitamos calcular la cantidad de intervalos. Como segundo paso, determinar la amplitud que va a tener cada uno de estos intervalos para poder agrupar los datos en cuestión de acuerdo al intervalo que corresponda. Bien, entonces como primer paso vamos a determinar la cantidad de intervalos o clases. Y para esto vamos a aplicar una regla que se llama regla de Sturgers y vamos a ponerlo de esta forma. Paso número 1, lo vamos a poner en rojo para que quede bien claro. Paso número 1, calcular la cantidad de clases o intervalos aplicando la regla de Sturgers. Bien, ¿cuál es la regla de Sturgers? Bueno, la regla de Sturgers es la siguiente. Es una fórmula que ya está preestablecida y nos dice que K va a representar este número de intervalos y es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de base 10 del número total de datos. Recordando, K representa el número de intervalos o clases, y N es el número total de datos. Muy bien, entonces pues prácticamente nada más es sustituir el total de datos en la N, que en este caso sabemos que son 30, porque estamos hablando de 30 pacientes. Entonces lo sustituimos directamente y tenemos lo siguiente: K sería igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de 10, el logaritmo de base 10 de 30. Nosotros al colocar esto dentro de una calculadora científica nos va a dar aproximadamente un resultado de 5.91, el cual vamos a redondear en este caso al entero inmediato superior, que en este caso vendría siendo igual a 6. Por lo tanto, nuestra cantidad de clases o intervalos serían 6 clases o intervalos que sean los justos para poder agrupar a este conjunto de datos. Ya que tenemos la cantidad de intervalos óptima, ahora lo que vamos a hacer como segundo paso
es calcular el rango de variación que tienen nuestros datos. Para calcular este rango de variación, que sería el paso número 2, vamos a poner aquí igual con rojo. Paso número 2, calcular el rango de variación del conjunto de datos. Bien, entonces para calcular el rango de variación de este conjunto de datos, vamos a poner un poco más para arriba, hay una fórmula también, la cual es la siguiente. Para calcular el rango es algo muy sencillo. El rango lo vamos a representar con la letra R y no es nada más que el valor máximo o el dato con valor más grande o el dato mayor, le vamos a restar el dato menor o el valor mínimo. Por lo tanto, si nosotros aplicamos esto, vamos a observar que nuestro dato mayor es el valor de 58.6, que es este que voy a encerrar. Este es nuestro dato mayor. Y el dato menor es el valor de 22.8. 22.8, que está aquí. ¿Ok? Bueno, entonces ya que tenemos ubicados los dos datos, pues nada más los restamos. Entonces vamos a restar. El rango sería igual a 58.6 menos 22.8. Lo cual nos da un resultado de 35.8. Y este es el rango de variación de los datos de este conjunto o de este conjunto de datos. Muy bien. Como tercer paso, ahora tenemos que calcular la amplitud que va a tener cada uno de estos 6 intervalos que ya definimos. Para calcular el valor de la amplitud de cada uno de esos 6 intervalos, también existe una fórmula. Por lo tanto, vamos a poner aquí paso número 3. Vamos a ponerlo también en rojo. Paso número 3. Calcular la amplitud de cada uno de las clases o intervalos. Bueno, entonces para esto también tenemos una fórmula. Y la fórmula es la siguiente. La amplitud va a ser igual a la división del rango entre el número de clases que tengamos. Bien, como ya tenemos el rango y ya tenemos el número de clases, pues nada más sustituimos. Entonces la amplitud sería igual a 35.8 entre 6 clases, lo cual nos va a dar aproximadamente 5.96, que de igual forma vamos a redondear al entero superior, que en este caso vendrían siendo 6. Entonces la amplitud es de 6 unidades. Bueno, ya conteniendo la amplitud y el número de clases, pues ya podemos empezar por hacer nuestra tabla de frecuencias agrupadas. Entonces, que me voy a hacer la tabla un poco más para abajo. Bien, entonces empezamos por poner. Vamos a hacer una pequeña línea de trazo. Vamos a poner aquí una pequeña línea para hacer nuestra tabla. Y aquí vamos a poner intervalo o clase.
vamos a poner la frecuencia absoluta y la marca de clase o punto medio, que ahorita explicamos brevemente qué significa. Voy a hacer las divisiones para las columnas. Un momento, por favor. Hacemos la división de las columnas. Muy bien. Y bueno, lo demás vamos a... El excedente lo vamos a borrar para que no estorbe. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar a definir nuestro intervalo? Vamos a empezar con el valor menor, el valor más pequeño, que en este caso pues es 22.8, es el valor más pequeño. Entonces, nuestro intervalo, el primer intervalo quedaría de esta forma. Ponemos un corchete para indicar que ese extremo está considerado en el intervalo, de acuerdo a videos anteriores que hemos visto, 22.8, y a esto le vamos a sumar 6, que es la amplitud que va a tener el intervalo. Entonces, si a 22.8 le sumo 6, me va a dar 28.8. Pero este extremo lo vamos a poner con corchete, con paréntesis, para indicar que ese valor de 28.8 exactamente no va a estar considerado en el extremo. Esto es para evitar que se superpongan dos valores en dos intervalos diferentes, porque eso no habría lógica. Entonces no puede haber un valor que pertenezca a dos intervalos. Entonces, para evitar eso, vamos a poner un paréntesis para indicar que este valor extremo no está considerado en el intervalo. Bien, como segundo intervalo, pues vamos a partir del límite superior del anterior, es decir, 28.8, y le vuelvo a sumar 6, lo cual nos daría 34.8. Y también lo pongo con paréntesis para indicar que este extremo no está considerado. El siguiente intervalo volvemos a partir del extremo superior del anterior, que sería 34.8. Le vuelvo a sumar 6 y nos da en este caso 40.8. Y así nos vamos sucesivamente hasta formar los 6 intervalos. 40.8 hasta 46.8. El quinto intervalo sería 46.8 hasta 52.8. Y el último intervalo de 52.8 hasta 58.8. Bien, ya que tenemos los intervalos formados, ahora tenemos que observar de nuestros datos cuántos datos se pueden observar o cuántos datos observan que están entre 22.8 y 28.79, recordando que 28.8 no está incluido. Entonces, vamos a explicar solamente para el primer intervalo. Voy a subir la presentación para que podamos observar. Entonces, aquí vamos a ir tachando los valores que sean menores que 28.8. Entonces, el primer valor pues vendría siendo 28.4, 26.3, todos los que son menores de 28.8, 22.8, obviamente que es el valor menor, 27.5, 24.9 y nada más. Entonces, si se observan,
todos los valores que taché con una línea negra son menores de 28.8, que son 5 valores. Por lo tanto, la frecuencia que le corresponde a este intervalo es una frecuencia de 5 unidades. ¿Sale? De la misma forma, contabilizamos los demás intervalos y lo cual nos va a dar lo siguiente. Para el segundo intervalo va a tener una frecuencia de 6 unidades, para el tercer intervalo de 8 unidades, para el cuarto intervalo otra vez de 6 unidades, para el quinto intervalo de 3 y para el último intervalo de 2. Si nosotros sumamos estas frecuencias, pues nos va a dar 30. 5 más 6, 11. 11 más 8, 19. 19 más 6, 25. Más 3, 28. Y más 2, 30. Con esto ya tenemos las frecuencias absolutas. Ahora, en las tablas de frecuencias de datos no agrupados había un dato XY, que en este caso era el valor per se de cada de los datos que se observaban. En este caso, ese valor XY lo vamos a sustituir con la marca de clase, que en este caso la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Entonces, en este caso, si nosotros observamos el punto medio del primer intervalo sería a 28.8. Como sabemos que la amplitud de cada intervalo es de 6, la mitad de esa amplitud sería 3. Por lo tanto, al límite inferior de cada intervalo le vamos a sumar 3. En el caso del primer intervalo, el límite inferior es 22.8. Es este. Entonces, a este valor de 22.8 le voy a sumar 3. ¿Por qué? Porque es la mitad de 6. Acuérdense, nos acordamos que la amplitud de cada intervalo es de 6. Entonces, si yo quiero encontrar el punto medio, pues tengo que sumarle a este límite inferior pues la mitad de 6, que vendría siendo 3. Lo cual nos va a dar un valor de 25.8. De igual forma, al siguiente límite inferior del siguiente intervalo le vuelvo a sumar 3, lo cual también a 28.8 más 3 nos daría 31.8. El siguiente límite inferior sería 34.8 más 3, 37.8. El siguiente límite inferior es 40.8 más 3, 43.8. El siguiente límite inferior es 46.8 más 3, 49.8. Y el último intervalo, su límite inferior es 52.8 más 3, nos daría 55.8. Y con esto ya tenemos la primera parte de nuestra tabla de frecuencias de datos agrupados. Y esta tabla nos va a servir como base para poder calcular las medidas de tendencia central, que, como todos sabemos, es la media, moda y mediana. Muy bien, pues bueno, espero que este video haya sido claro y que te haya servido. Cualquier duda o comentario lo puedes dejar en la caja de comentarios de mi canal. Y pues sería todo. Un saludo, hasta la próxima.